Bueno, antes que nada, antes que comenzar, como en todas las ocasiones que Dios me pone acá adelante, quiero agradecerle la oportunidad de poder compartir con ustedes palabra hoy, de que me use aún con mis defectos y mis carencias, y le pido al Espíritu Santo que sea Él a través de mí, iluminándome e iluminándolos con esta palabra que viene a confrontar con amor para buscar un cambio genuino de corazón y a tiempo. En el nombre de Jesús, así sea. Y bueno, felicitarte, Lourdes, por el paso que diste hoy. Es un paso muy importante, como decía Vivi hoy, además de la Santa Cena que tiene un impacto en el mundo espiritual. Lo que vos hiciste fue dar un testimonio público de un paso de fe muy importante que lo hizo hasta Jesús. Y bueno, la palabra está mandado del bautismo que hicimos el seminario, fue el discipulado. Bueno, ya diste ese paso que es importantísimo, te felicito, y ahora seguir avanzando en la carrera. Sí, bueno, qué importante que es seguir avanzando en todos los planos, en todos los ámbitos, sobre todo en estos tiempos que la gente anda loca y el ritmo nos arrastra también a veces a las personas, a los cristianos, a las personas que estamos apartados en algún modo en el Señor. Y bueno, se nos dificulta a veces encontrar tiempo para orar, y nos enloquecemos un poco de más y andamos ansiosos, irascibles, en la calle manejando un poquito nerviosos de más, por decirlo de alguna manera, entre otros. Y no debemos olvidar lo importante que es en esta etapa de cierre de año, cerrarlo con autoridad, cerrarlo con plena conciencia de lo que estamos haciendo y cómo estamos caminando. ¿Sí? Que no sea simplemente, bueno, sigo la vida del cristiano, sino tomar autoridad, dar esos pasos y afirmarse en eso. ¿Sí? Y bueno, eso implica muchas veces que tengamos que volver a las bases. La prédica anterior que Dios puso en mi corazón fue de la base del cristiano, que es perdonar, porque amar al prójimo es, si yo no perdono al prójimo, al hermano que me lastimó, yo no puedo siquiera pensar en amarlo, es el comienzo. Y de hecho, si uno se pone a pensar, lo primero que hizo Jesús mientras estaba muriendo en la cruz, incluso antes, fue pedir perdón por los que lo estaban crucificando. Y bueno, Dios me está poniendo a prueba en eso, y sinceramente no es fácil, pero en Él y solo en Él es que podemos hacerlo. La anterior fue, como decía recién, acerca del perdón, y bueno, en este caso vamos a ver también cómo seguir avanzando y dando los pasos en la vida del cristiano. La prédica del día de hoy tiene como título Asistentes de obra. El título oficial sería Asistente técnico de obra, pero asistente de obra creo que lo resume y se entiende bastante bien. Es un título algo peculiar y les voy a leer la definición de lo que es un asistente técnico de obra. Es un técnico encargado de asegurar el buen funcionamiento de una obra o proyecto, realizando labores de asistente, tales como archivar, planificar y coordinar las actividades de una obra, redactar reportes, entre otros. Yo quiero hacer hincapié y que usted se quede con la parte, con la palabra asegurar el buen funcionamiento, el buen proceder de cada uno de los participantes de esa obra y facilitarle el terreno al arquitecto. ¿Sí? Podrá imaginarse que nos estamos refiriendo a la obra de Dios cuando hablamos de obra, y a Él como gran arquitecto, y a nosotros los cristianos, y presta atención al término los cristianos, ¿sí? Como una especie de asistentes en esta obra, la obra del Altísimo en la tierra. Si bien Él no nos necesita para nada, Él es pleno, soberano, autosuficiente. El Shaddai significa eso, que es autosuficiente. En su soberanía y su sabiduría perfectas, Él ha determinado que nosotros tomemos parte en esto. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo podemos tomar parte y ser unos buenos asistentes de su obra. ¿A qué viene todo esto? Se podrán preguntar. Y ahora vamos a entenderlo un poco más. Vamos a hablar de un suceso. No hablo de una historia, sino de un suceso, algo que sucedió, porque la Biblia cuenta la historia, más precisamente se centra en la historia del pueblo hebreo, el pueblo escogido de Dios, pero también nos incluye en gran parte de la historia de la humanidad. Y nos vamos a situar allá por el 1100 antes de Cristo, más precisamente en el libro de 1 de Samuel capítulo 12, así que por si quieren ir situándose ya en la Biblia, en la palabra, es en ese libro. Sí, está después del libro de Ruth, después de Jueces también. Hace unas semanas tuvimos una instancia de prédica también que se llamaba No es lo que parece. Era una prédica que se centraba en un breve periodo también de
de este entonces, y veíamos cómo Dios hace las cosas de una manera en la cual escapa a nuestra voluntad, ¿no? Veíamos en esa prédica, hicimos una pequeña introducción a cómo estaba Israel en aquel entonces, cómo estaba la nación, y pudimos ver varios detalles. Hoy voy a citar algunos para que usted venga a memoria y también puedan entender un poco de qué era lo que estaba pasando el pueblo. Y primero que nada, estamos en una época de transición, pasando del periodo de los jueces al periodo de los reyes. Los jueces fueron personas levantadas por Dios como gobernadores y líderes militares en tiempos de crisis en los cuales Israel desobedecía y Dios tomaba determinadas medidas para hacerlo volver, ¿sí? Y bueno, en esos cambios a favor del pueblo de Israel, luego de caer en cautividad, se levantaba un juez y bueno, Dios lo usaba para sacar al pueblo adelante. Tenemos ejemplos de Sansón, Gedeón, Jefté, un montón de jueces, ¿sí? Y aquí nos vamos a centrar en la etapa en la cual está el último juez de Israel y da paso al primer rey. Por eso que hablamos de la transición. El último juez fue Samuel y el primer rey, ungido y levantado por Dios, fue Saúl. Vimos cómo Israel tenía un corazón fundado en la carne. Ellos pedían un rey humano a pesar de tener a Dios como su soberano, como su rey, como su líder, ¿sí? Y vemos cómo contaban con una visión corta y un corazón endurecido, dándole la espalda a Dios, aquel que hizo tantas obras con ellos, aquel que los sacó de Egipto, les guió, les proveyó durante el desierto, les ayudó a cruzar el Jordán con su paso de fe, derribó murallas, derribó gigantes, derribó y confundió centenares de miles de personas, de ejércitos enemigos de Israel. Y vemos como aquí Israel, luego de entrar a la tierra prometida y de entrar en abundancia, empiezan a olvidarse de ese Dios al pasar de generación en generación, y ellos querían, al compararse con las demás naciones, un rey humano que les gobernara. Ellos entendían que de esa manera iban a poder salir adelante y bueno, también vencer al ejército filisteo que venía con un poderío militar y tecnológico terrible, ya que fueron los primeros en hacer armas, en modelar bien el acero, trabajar bien el acero y el hierro más que nada, y bueno, venían con todo el poder bélico. Entonces estaban pidiendo un rey hombre, dejando de lado a Dios como su rey. Vemos entonces también que en la prédica esa que yo les digo de no es lo que parece, Dios les da un rey que a los ojos cumplía con todas las condiciones para ganar el casting. Era alto, era bello, era fuerte, era inteligente, era rico, tenía influencia, todo. De hecho era el más alto dentro de los de Israel, y pudimos ver cómo el pueblo de Israel estaba confiado porque ese rey cumplía a la vista de todos las condiciones óptimas para reinar, para gobernar. Eso fue más precisamente en el capítulo 9 de Primera de Samuel. Luego en los capítulos 10 y 11 vemos cómo Saúl es ungido por Samuel y también gana una batalla contra los amonitas, un pueblo pagano, enemigo de Israel, y eso lo establece como cada vez más la persona correcta, ¿sí? Sin embargo, en el capítulo 12, que es el capítulo en el cual vamos a centrarnos hoy, vemos cómo Samuel advierte al pueblo sobre el cumplimiento de su deseo como rey y cómo esto refleja cómo ellos tenían a menos todo lo que Dios había hecho por ellos. Y mostró este acto de pedir un rey, la maldad que había en su corazón. Que de hecho Samuel, vamos a ver unos versículos antes de los que vamos a leer, pide una señal a Dios para mostrarla al pueblo, una señal bastante difícil de que se cumpliera, y con la oración de Samuel, que era un fiel hombre de Dios y con comunión e intimidad con él, se termina cumpliendo y el pueblo de Israel es confrontado, ¿sí?, al ver esto, con su decisión, mostrando Jehová así el descontento que tenía con ellos. Ahora nos vamos a centrar más precisamente en los versículos del 19 al 24 del capítulo 12 de Primera de Samuel. Capítulo 12, versículos del 19 al 24, justo después de que Jehová cumple la señal, que era que lloviera y tronara en un momento del año en el cual era muy poco probable, ¿sí? El pueblo de Israel ve esto y acude a Samuel. Por favor, Samuel, ayúdanos, intercede por nosotros, ¿sí? Vemos cómo Dios responde a la oración de Samuel, un hombre sometido a Jehová, y
con relación con él. Vaya tomando nota de la importancia de esto. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 12, versículos del 19 al 24. Dice así el versículo 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, esto reitero después de esas lluvias y truenos que Dios había mostrado como descontento ante el pueblo por pedir un rey humano. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Pereceréis es, la van a quedar, van a morir. No. ¿Sí? Entonces vamos a ir analizando un poquito versículo a versículo cómo Samuel tenía bastante en claro cómo ser un buen asistente de obra. No olviden el título, ¿sí? Para facilitar la obra del gran arquitecto en la tierra. Entonces, en el versículo 19, yo le contaba que el pueblo había visto una señal por la cual pidió Samuel, muy difícil de que se dara, truenos y lluvia en una época del año en la cual era muy difícil. De hecho, si ustedes vamos para atrás, van a ver que era la época de la siega del trigo, ¿sí? Y ven cómo esto se cumple, por más de que fuera poco probable. Entonces ven la oración de Samuel como algo poderoso y le piden a Samuel, ¿sí? El pueblo acude a Samuel y le pide, por favor, Samuel, ruega por nosotros, los siervos de Dios, que hemos hecho mal, por favor, perdónanos. Entonces vemos cómo el resultado de la permanencia en Jehová de parte de su siervo, que era Samuel, y cumplir su ley de manera intachable, un siervo de Dios desde su más temprana edad, consagrado por su madre, ¿sí? Incluso antes de la concepción, un hombre que tuvo intimidad con Dios. El pueblo lo tiene como un referente a la hora de orar, un hombre de fe que tuvo que aprender incluso a escuchar a Dios desde su niñez. La oración toma seriedad en los cielos cuando hay una vida en la tierra conforme a lo que Dios pide, en perseverancia a Él, en sometimiento a Él. Y es por eso que, si usted se pone en detalle en este versículo, va a ver que el pueblo le pide a Samuel que ore por ellos y no le pide que ore con ellos. Hubiera sido una gran diferencia que ellos se hubieran dispuesto de corazón a un cambio de actitud, un sometimiento a Jehová, incluso consultar esta decisión que ya estaba casi tomada. Siempre vemos que Dios da un determinado espacio, ¿sí? Lo mismo le pasó al sacerdote Elí cuando le dieron la condena de sus hijos, ¿sí? Y Dios le da un determinado espacio para ver si hay un cambio de actitud, como para ver si Dios retrae su mano, pero aquí vemos todo lo contrario. Vemos que el pueblo acude a Samuel y vamos a ver la actitud de Samuel al respecto, ¿sí? En el versículo 20 vemos al asistente de obra del arquitecto, con mayúscula arquitecto, cumpliendo con parte de su tarea, confrontando al pueblo con su error y mostrándoles el camino de salida. Es decir, miren, yo que estoy cerca de Dios y ustedes están en conflicto y están atribulados, están con miedo, con ansiedad, etc., yo les voy a mostrar en qué le erraron ustedes, ¿sí? Y cómo pueden salir de esa situación. Entonces, Él que les dice, no se aparten de Jehová, no se aparten de Dios y sírvanle con todo su corazón. Y aquí vemos el primer punto para ser un buen asistente de obra, es decir, un buen siervo de Dios, un buen cristiano. Recuerden que estábamos volviendo a las bases. Y el punto número 1 para ser buen asistente de obra es instar a otros a obedecer a Dios y exhortarlos, ¿sí?, a permanecer en esto. Obviamente siendo yo ejemplo, no solo decirlo, sino
demostrarlo, actuar así, ser íntegro. Primer punto, obedecer a Dios e instar y exhortar a los demás a hacerlo así. Y lo voy a llevar a dos pasajes del Nuevo Testamento. Aquí estamos en el Antiguo Testamento, es decir, antes del nacimiento de Jesús, para que usted vea que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y cómo aplica la vida del cristiano de hoy en día esto según el Evangelio. Le pido que vaya a Hebreos, capítulo 10, versículos 23 y 24. Hebreos 10, 23 y 24. Y dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué vemos aquí? En el Nuevo Testamento, más precisamente de parte de Pablo, un apóstol ilustre de Jesús, una exhortación a obedecer y también a impulsar a los demás a obedecer, a estimularnos al amor y a las buenas obras. Algo diciendo lo mismo que Mateo 22, 36 al 40. Y aquí nada más y nada menos hablando Jesús. Mateo 22, 36 al 40. Dice así. ¿No? Hebreos 10, 23, 24 fue el que leímos recién. Pablo exhortando al amor y a obedecer a Dios. Y ahora vamos a leer de parte de Jesús. Tiene como título el Gran Mandamiento. 36 al 40. 22. Dice así: Maestro, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, vemos el resumen de lo que hablábamos hoy: obedecer a Dios, amar al prójimo y inspirar a los demás a hacer así. Punto número 1 para ser un buen asistente de obra, de la obra de Dios en la tierra. Esto nos permite dar paso al análisis del versículo 21, en el cual el asistente de obra da la instrucción al pueblo de no centrar su corazón en vanidades. Hoy en día podríamos entender como vanidades el dinero, la apariencia, la opinión de los demás, logros personales, etcétera, etcétera. No le digo que con esto usted se convierta en un dejado, ¿sí?, en una persona desprolija y que no tenga metas ni sueños, todo lo contrario, pero que usted tenga en claro las prioridades. Y para ayudarlo a tener en claro las prioridades, en este nuevo punto de cómo ser un buen asistente de obra, yo le pido que me acompañe unos capítulos atrás, de Mateo capítulo 6, versículo 33. Para que vea que lo que el profeta Samuel está instando, está impulsando al pueblo a hacer, también lo dijo Jesús y también está en el Evangelio, algo que aplica a los tiempos de hoy en día y al cristiano. Toda la Biblia es así, pero aquí está más claro. Mateo 6, versículo 33. Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busquemos primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. ¿Y qué será buscar el reino de Dios? Creo que viene muy conectado con lo que veníamos hablando antes. Amar a Dios, amar al prójimo, y dentro de amar a Dios está obedecerle a Dios. Así que esto va a traer como consecuencia que nuestra vida esté plena. Quizás no con todo lo que nuestro afán como humanos anhela. Sabe Dios lo destructivo que podría ser si nos diera todo lo que deseamos, ¿sí? Entonces, ¿dónde debemos centrarnos? Como cristiano, punto número 2, para ser un buen asistente de obra, no se pierda ni se desvíe en vanidades, en cosas del mundo, que no lo distraigan, ¿sí? Inspírese en esto, trabaje por eso, pero siempre centrándolo en Dios y en su voluntad, y teniendo como prioridad
agradarle a Dios y amar al prójimo. Y exhortar a los demás, impulsar a los demás a ser así. Hágalo usted y impulse a los demás a ser así. Y yo sé lo difícil que es esto. Yo mismo me distraigo muchas veces, voy a una fiesta o me voy para algún lado y veo casas y veo autos y se me va la cabeza y empiezo a pensar y me tendría que dedicar más a mi trabajo y me empiezo a planificar en la cabeza y digo, bueno, pará. Despacito. Metelo a Dios en esto. Quizás no lo conseguís tan rápido y en esa abundancia de medida que vos querés, pero va a ser sano para vos y no vas a descuidar tu vida espiritual ni la de los que te rodean, que es importante. Así que punto número 2, no se distraiga ni se desviva por las cosas de este mundo. ¿Sí? Céntrese en buscar a Dios y agradarle, como leíamos recién. Versículo 22. Primera de Samuel, seguimos. Sí, Primera de Samuel. Perdón que los estoy paseando, pero... ¿Cuál era, perdón, Samuel? Primera de Samuel 12, versículo 22. Un buen asistente de obra tiene presente lo aquí escrito, y es que la gracia y la misericordia de Dios aplican a sí mismo y se abraza a esto y lo recuerda sin cesar, a diario, y como su última esperanza de vida. Y también da ese mensaje al prójimo. ¿Y a qué voy con esto? Yo me puedo haber patinado, puedo haber errado, como lo hacemos todos a diario, y me viene una culpa, me viene un sentimiento de que Dios ya no soy digno, Dios ya no, no puedo ir a orar. No, usted lo que tiene que hacer es ir a Dios a diario, ya que sus misericordias se renuevan cada mañana. Vemos aquí que les dice Samuel, Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Les está diciendo, no desesperen, Dios no los va a abandonar. Puede que trate con ustedes y de hecho debe hacerlo por amor a ustedes y por amor a su nombre, pero no los va a abandonar, no los va a dejar caer. Y les voy a leer, ya que los veo medio fatigados por buscar en la Biblia, Hebreos capítulo 4. Seguimos complementando el Nuevo Testamento con el Antiguo. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Jesús, el gran sumo sacerdote. Nuevamente Pablo nos va a contar un poco para el mundo actual cómo aplica lo que decía aquí Samuel al pueblo hebreo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin caer. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí vemos una exhortación a hacerlo y uno puede entender que esto es a diario. Incluso más de una vez al día. Usted puede apartarse, puede alejar, puede caer. De hecho, las pruebas vienen a mostrarnos lo débiles que somos y lo indignos que somos. Pero aquí vemos cómo esta persona que recibió el Evangelio directamente de parte de Jesús nos está instando a ir constantemente al trono de la gracia, mientras se es posible. Pues Dios no nos quiere condenar, no nos quiere muertos por el pecado, por más débil y reincidente que usted sea. Puede caer a diario, le puede costar y de hecho muchas veces va a pecar consciente. El tema es, usted vuelve a limpiarse, hoy puede hacerlo, aproveche. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y dio a su Hijo por nosotros. Punto 3, un buen asistente de obra tiene en cuenta la gracia y la misericordia de Dios para consigo mismo y también se lo comunica a los demás. Dios te ama, podés salir de esa situación, movete. De hecho, como bien saben, cuando uno va a dar un paso en lo espiritual, cuando va a predicar, cuando se va a bautizar o cosas del estilo, el enemigo levanta cosas. Yo hoy me levanté y tuve un montón de pinchaditas, de toquecitos para
contrariarme. De hecho, me levanté bastante contrariado a la mañana. Tuve la elección de seguir por ese camino o cambiarlo. Y Dios me generó hoy un ratito de tarde para estar solo y pude, a regañadientes, y sabe Dios lo que tuve que luchar, para presentarme ante el trono de la gracia y la misericordia, para alcanzar ese oportuno socorro y hoy estar aquí parado y poder compartir la Santa Cena en las condiciones que hay que hacerlo, como hablamos, de manera digna, con un corazón alineado al de Dios, para que sepa que el que está acá adelante y hablando no es un superhéroe ni superior a usted, está horizontal y de hecho es bastante torpe en ciertos asuntos espirituales. Pero bueno, sé que no estoy solo peleando. Versículo 23. Lo voy a leer nuevamente porque aquí está el punto clave del mensaje compartido hoy. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. Es decir, Samuel tiene en claro que está pecando contra Dios si no hace esto. Cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Qué vemos que se agrega aquí al mensaje de los versículos que venimos compartiendo hasta acá? De los 3 puntos que hemos compartido hasta acá. Orar por los demás. Orar por mí, obviamente, pero también por los demás. Vemos aquí a un siervo, a un líder dentro de los siervos de Dios, que tienen claro que el dejar de orar por los demás es pecado contra Dios. Es decir, el asistente de obra tiene que hacer su deber para que el arquitecto pueda hacer y que la obra se lleve de manera correcta. He hablado poco con asistentes de obra de arquitecto, pero yo en particular fui asistente de ingeniero en uno de mis trabajos y tenía responsabilidades muy grandes dentro de una empresa que se dedicaba al servicio y el control de data centers. Si no saben lo que son data centers, son computadoras muchísimo más grandes que las que tiene usted en su casa, de hecho del tamaño de cuartos o a veces de una casa, en la cual están todos los cómputos de una empresa. Y errores en la humedad o interrupciones en la electricidad del sistema, si no se lleva eso con un riguroso cuidado, puede hacer caer el sistema y perder a la empresa millones de pesos en minutos o a veces hasta segundos. Una de ellos, por ejemplo, era Antel, que tenía un data center que estaba en pisos. O sea, era como si fuera un edificio, una computadora del tamaño de un edificio, ¿sí? Pero llevándolo a la obra de un arquitecto podría ser que se cayera un puente, podría ser que se cayera un edificio y... ¿Vos vivís en edificio o no? ¿Vivís en edificio? No. ¿Fuiste alguna vez a alguna reunión en un edificio, una barbacoa o algo? Sí. Bueno, imagínate que estás en la barbacoa y se cae el edificio. Todas las personas que están en la barbacoa y los de abajo, caos. Incluso los autos que están pasando en la calle. Aquí podemos hacer un paralelismo, puede que no sea el más exacto ni preciso, pero como el uno dejando de orar por los demás puede hacer que la obra de Dios claudique y se caiga, ¿sí? Porque sabemos que Dios, como decíamos hoy, dentro de su soberanía y su sabiduría, ha elegido y nos ha dado esa responsabilidad a nosotros, los cristianos, los que le hemos aceptado y conocemos de su palabra. Entonces, punto número 4, para ser un buen asistente de obra. Un cristiano, un buen asistente de obra, no deja jamás de orar por sí mismo ni por el prójimo. Y cuando digo el prójimo es familia, vecinos, hermanos en la fe, amigos y sobre todo por los no tan amigos. Y a veces los no tan amigos duermen al lado nuestro. No porque nos vayan a traicionar, sino porque la familia es un gimnasio de Dios, el matrimonio es un gimnasio de Dios. Nosotros estamos comiendo abundante proteína en estos días, para que rinda efecto. Entonces esto nos demuestra que la obra en la gente la hace Dios mismo, el gran arquitecto, pero implica que los asistentes de obra hagamos también nuestra parte, le allanemos el terreno, le facilitemos, como decíamos hoy al principio de la palabra, le aseguremos la buena gestión, el buen fin de la obra. Hagamos nuestra parte como asistentes de obra para generarle al arquitecto las condiciones en la dimensión terrenal y la espiritual para que la obra sea exitosa. Es un proceso duro y de hecho lleva a veces tener que desangrarse por dentro con ese esposo duro de corazón, ese padre rencoroso y que no te reconoce, esa suegra que te saca chispas,
etc. Ese hermano en la iglesia que vos sabés que reincide y reincide y la gente lo juzga en vez de ir y exhortarlo o orar por él directamente sin decirle nada, ¿sí? Con amor, no creyéndonos mejores que él, sino quizás en tantas otras áreas siendo totalmente más torpes. Entonces, perdonen, pero tengo 2 versículos más que no puedo dejar pasar para complementar esto que acabo de decir, que son Santiago 5:16. Yo se los leo así, no se cansan. Santiago 5:16. Aquí. Dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si usted ve a Samuel, él tenía una oración eficaz. Él oró y Dios hizo. Cuanto más los justificados, es decir, aquellos que fuimos redimidos y justificados por Jesús, podremos hacer orando por los demás. Y la última, creo que es la más contundente que vamos a compartir hoy, es Juan 17:9. Aquí vemos a Jesús rogando, orando por sus discípulos, por sus apóstoles, incluso traspasando el tiempo y el espacio y orando por nosotros los cristianos de hoy en día, e incluso los que han de venir si el mundo no se acaba en nuestra generación. 17:9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Si usted va al versículo 11, va a ver que dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando dice nosotros es en la Trinidad, Él, el Hijo y el Padre. Aquí está pidiendo que nos guarde, intercediendo nuevamente. Versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tercera vez que está rogando. Versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 4. Versículo 20: mas no ruego solamente por estos, los de su tiempo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, usted y yo, incluso los que vendrán después de nosotros. Y en el versículo 24 vemos que dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén ellos conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Otra intercesión de Dios pidiéndole al Padre para estar con Él. Jesús mismo orando por nosotros y todos y cada uno de los cristianos que pisaron y pisarán y pisan el mundo. Si Jesús oró, ¿cuánto más nosotros tendremos que orar, no? Y bueno, por aquí estaríamos terminando con este mensaje. A mí me gusta siempre hacer una reflexión y simplificar un poco lo compartido. Yo sé que ha sido intenso, los he paseado por varios pasajes de la Biblia, pero vamos a hacer un pequeño resumen para que usted pueda tomar nota si le interesa y bueno, si no, para que pueda recapitular y afirmar lo compartido hoy. Partíamos de la base de un problema que simulábamos como el que tiene un arquitecto y su asistente de obra para llevar una obra exitosa. Vemos al hombre en condición de pecado, ese sería el problema, apartado de Dios y a través de sus malas decisiones y su corazón duro, no permitiendo a Dios, al arquitecto, hacer la obra perfecta. Es decir, hay huecos por todas las paredes, falta material, etc. Peligro de derrumbe, muertes, caos, según el ejemplo que dábamos. Solución. Como cristianos, yo observo que hablo de cristianos y no líderes solamente. Los asistentes de obra del arquitecto tenemos que tomar nuestro papel. Del más viejo de los cristianos al más nuevo, del más rico al más pobre, del más tibio al más caliente. Todos por igual tenemos que tomar obra. Desde el que limpia el baño hasta el pastor del pastor de los pastores. ¿Sí? Como cristianos seamos buenos y eficientes asistentes de obra, la obra de Dios. Y le voy a repasar los 4 puntos de manera fácil y resumida. Punto 1. Obedezca a Dios y su palabra. Y ame al prójimo como a usted mismo.
Punto 2. No se distraiga con los afanes del mundo. Punto 3. Dios renueva cada día su misericordia. Si se ensució de pies a cabeza, vuélvase ya a su Dios y enseñe a los demás a hacer así, por medio de Jesús. Punto 4, y a mi entender el más importante punto de la lección del día de hoy: ore al Padre por usted y el prójimo, a diario, tantas veces como pueda, con un corazón rendido ante Dios. Vamos a armar un refrán: sin oración no hay bendición. Y de hecho le recomiendo algo que yo voy a hacer, porque me tomo muy en serio la palabra de Dios, y es anotarse estos 4 puntos y pegarlos en su heladera, para que cada vez que vaya a alimentarse y a buscar algo rico para saciar su hambre o deleitarse, pueda también deleitarse con esta palabra que tiene el fin de ayudarlo a una vida espiritual de deleite, agradando al Padre. Ahora sí estaríamos ya dando por fin el mensaje de hoy. Lo vamos a compartir en YouTube, así que lo pueden ver. Y vamos a terminar con una oración, como cada mensaje que damos, inspirado en Dios y en su palabra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de nuevamente escuchar de tu palabra, una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que tiene como fin revelarnos tu mente, una mente inentendible para la pequeña nuez que es nuestro cerebro comparado con el tuyo. Te pido, Espíritu Santo, que hagas que esta palabra quede redarguyendo, que caiga en tierra fértil, y si cae entre espinos o en pedregales, la conserves ahí para que en tu amor, Señor, algún día caiga en tierra fértil y de fruto tantas veces como tú sepas, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a amar, que nos llenes de tu amor, Espíritu Santo, y que nos hagas ver la vanidad y lo poco que vale el orgullo frente a agradarte a ti y ceder en el corazón todas esas pequeñas zorras, esos reyes que nos guardamos, Señor. No te damos lugar a ti. En el nombre de Jesús te doy gracias por usarme a pesar de mis falencias, de mis carencias, y te doy gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que está escuchando este mensaje ahora y las que lo escucharán a futuro. Te pido, Jehová, que reprendas en el nombre de Jesús toda venganza y toda acechanza del devorador, del que viene a robar, a matar y a destruir, que se relame viéndonos desde ahí fuera, Señor, esperándonos caer, muy paciente y muy estratégico. Yo te pido, Señor, que nos guíe, nos dé discernimiento espiritual, claridad de pensamiento y por sobre todo nos dé sabiduría, y no permita, Señor, que salgamos de tu abrigo, de tu sombra, Señor, ni del temor reverente hacia ti, pues sabemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, no con miedo, sino con respeto, con reverencia, con sometimiento voluntario, con ganas de agradarte. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendice el día de hoy. Te doy gracias por Lourdes y su paso para confesar públicamente su fe y su paso de aceptarte, Jesús, como su Salvador. Bendigo la Navidad que compartiremos el fin de que viene y el cierre de este año, que sin duda, Señor, será para el comienzo de una nueva etapa en tu obra, de enriquecimiento para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén y amén.